Bueno, mi grupo está conformado por Rosa María Cárcamo, Emily Ibarra, María Camila Pérez y mi persona Camila Torres. Nosotras hemos escogido la sentencia SC-069 del 2019, publicada el 28 de enero del mismo año, donde el magistrado ponente es el doctor Álvaro Fernando García Restrepo y los accionados son Julio Eduardo, Nubia, Mauricio, Orlando y la señora Daisy Cala Pérez, junto con la representante del menor, Julia Giovanna Marta, y el menor llamado Diego Cala Marta. Bueno, como primera medida, los accionantes han solicitado que se desestime la condición de hijo del señor César Augusto Cala del difunto Julio Hernando Cala, ya que no es hijo biológico del mismo. Los argumentos por los cuales se sustentaron los accionados para darle inicio al proceso fueron los siguientes. 1. El convocado a juicio fue reconocido como hijo del señor Julio Hernando Cala después de los 6 años de haber nacido. 2. Existen unas declaraciones extrajudiciales donde indican de que la madre de César Augusto Cala tenía un compañero permanente llamado Delio Villegas, que en el momento en que ella además dio a luz, se encontraba aún conviviendo con él mismo. 3. Existen además unos testimonios de algunos conocidos de los accionados, donde indican de que la madre de César Augusto, durante la época en que quedó embarazada, pues ella se encontraba teniendo relaciones sexuales con diversos hombres y en estado de embriaguez. 3. En el momento que ella se encontraba gestando y en el momento del parto, el señor Julio Cala no tuvo ningún tipo de trato personal ni social con la misma. 4. El accionado además se dice de que no tiene ningún rasgo parecido a los hijos habidos dentro del matrimonio. También hubo un argumento donde indica de que el menor Diego Alejandro Cala se encontraba, en duda su paternidad, y se realizaron una prueba por la misma causa, donde se encontraron los accionados, la progenitora, el infante y el demandado en este caso, y se fueron a realizar una prueba genética donde el demandado en ocasiones se mostraba un poco nervioso y además se rehusó a realizarla en varias ocasiones. Los resultados que generó esa prueba fueron de que los accionados tenían un grupo sanguíneo de O positivo y el accionante tenía un grupo sanguíneo de A positivo, lo que generó aún mayor dudas. Por otro lado, el accionado respondió de manera evasiva presentando una nulidad sobre ese proceso y fueron las siguientes: por falta de legitimación activa de la causa, por falta de interés para obrar e inexistencia del derecho, por saneamiento de nulidades en la prescripción, por la prescripción extintiva de derecho, por además falta de condiciones de la acción. Bueno, el accionado adujo las excepciones previas de no haberse presentado las debidas pruebas de calidad como heredero, como cónyuge, como curador de bienes, como administrador de la comunidad en albacea y en general de la calidad en la que actúe el demandante o se cite al demandado, además de la caducidad de la acción si el sustento legal de la demanda es el artículo 216 del Código Civil en el que se denegó en primera instancia. Además, el juzgado de conocimiento dictó la sentencia en el que se desecharon todas las excepciones anteriormente mencionadas por el accionado y además declaró la inconstitucionalidad de la última parte del artículo 219 del Código Civil, donde se determinó de que César Augusto no es hijo extramatrimonial y además se condenó en costas al accionado. Apelado el último pronunciamiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, dicho fallo en segunda instancia lo dicta el 12 de abril de 2013, en el que lo confirma, salvo la determinación contenida en el parágrafo primero, que revoca estimar innecesario
necesaria la declaración de excepción de constitucionalidad allí prevista. Los demandantes están asistidos de legitimidad actuando de manera de que llevan constancia de sus registros civiles de nacimiento, el acta de difusión de su padre, el cual los acredita como herederos del mismo, como se da en el acto, lo que descarta toda posibilidad que en reemplazo del fallo estimatorio de primer grado pueda emitirse uno inhibitorio. La errada invocación que se hizo de la demanda de los artículos 215 y 216 del Código Civil y en el escrito con el que los actores descorrieron el traslado de las excepciones meritorias del canon 19 de la misma obra no tiene carácter vinculante y por ende no impedía resolver la controversia a la luz de los que sí son aplicables, como le definió el juzgado, conociendo de los artículos 58 de la Ley 153 de 1887, el artículo 5 de la Ley 1968 y los artículos 248 y 335 del Código Civil, no estando haciéndose un llamado a hacerse actuar aquí del proceso. No estando llamado a hacerse actuar aquí es el citado artículo 219 del Código Civil, por referirse a los hijos legítimos y no a los extramatrimoniales, que es el supuesto fáctico en el que se apoya la presente acción. Se colige que también la excepción de inconstitucionalidad se declara el fallo de primera instancia en relación con este precepto que está fuera de contexto por la misma razón. Es acertada por ende la conclusión en el fallo apelado, que el interés puede ser o económico o moral, lo cual salta a la vista. No cabe duda de que César Augusto Cala, por su calidad de reconocimiento en estado de disputar la herencia con los hermanos, quienes están interesados, quieran o no que éste participe en la herencia, son quienes permiten que éste entraría en esta repartición, pero legalmente no puede porque no existe consanguineidad real alguna. La apelación propuesta denunció en esencia que una demanda propuesta bajo el marco del artículo 216 y 219 del Código Civil no podía ser fallada según el artículo 248 del mismo Código. Al hacerlo es una aberración procesal inadmisible, pese a las cláusulas del 149 del Código Procesal. Son taxativas, no identificativas y por lo tanto no se demuestra. Al respecto, el tribunal insistió en que es al juez a quien corresponde aplicar la norma correcta y que regula en caso del artículo 248 del Código Civil, circunstancia que se le acreditó con la prueba científica, es decir, ADN, del demandante y de su presunto padre, cuyas muestras se tomaron del cadáver, demostrando la incompatibilidad de paternidad demostrada. Bueno, entrando en la demanda de casación hay que hacer una salvedad y es que esta posee dos cargos. El primero solicita se decrete una infracción en la norma sustancial y el segundo pide una nulidad a causa después de lo ocurrido. La Corte consideró resolverlo de manera inversa, puesto que el primer caso tiene un hierro improcedendo, que pues entonces es más pertinente resolver el segundo para que sea entendible el primero. En el segundo caso, que se solicita la nulidad, el demandado está basado en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, el cual hace énfasis en todos aquellos casos en los que se puede solicitar una nulidad, sea absoluta o relativa. En este caso, se refiere principalmente al numeral sexto, el cual dice cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión. El demandado considera que es aplicable esta norma al proceso al cual se encontró vinculado
puesto que al iniciar el proceso, en la primera instancia, los actores presentaron unas declaraciones extrajuicio, las cuales ratificaron y fueron introducidas al proceso. Sin embargo, el demandante que recibió la notificación de su participación respondió a la demanda solicitando que se le permitiera hacer la inclusión también de unos testimonios de 3 personas a las cuales quería presentar como testigos y también poder interrogar tanto a los demandantes como a las personas que estos incluyeron dentro del juicio con sus declaraciones extrajuicio. Sin embargo, el juzgado promiscuo de familia, que había mandado realizar una prueba de ADN, decretó la apertura del periodo de pruebas para los demandantes y respondió al demandado a través de auto que si una vez recogidos los exámenes de ADN, si era pertinente revisar sus pruebas, lo haría. Una vez recibidos los resultados, pues consideró que no había lugar a prueba, puesto que esta había dado positivo, había dado negativo, perdón, y entonces pues no había lugar a prueba, pues esta era suficiente. Por tanto, el accionado considera que a pesar de que lo dicho en el artículo 2 de la Ley 721 de 2001, que modifica el artículo 14 de la Ley 75 de 1968, podría inferirse que una vez presentadas las pruebas de ADN no hay lugar a otras pruebas, pues a pesar de ello ese proceso se realiza en un proceso de filiación, no de impugnación. Y este proceso, pues particularmente resulta importante entonces que se haga la omisión, ya que lo que el demandado pretende es presentar una caducidad en la acción y para ello necesita demostrarlo a través de las pruebas que está solicitando y que se le negaron en su momento. Por tanto, solicitó a la Corte que se le haga una nulidad al proceso a partir del 17 de agosto de 2011, que fue cuando no se le concedieron estas pruebas, y entonces decrete que a partir de este momento se le incluyan las pruebas dentro del proceso y se realice el trámite procesal de la manera adecuada. Tal como lo ha expresado el demandante a través de su representante legal, el juzgado promiscuo primero de familia de Yopal incurrió en actos que podrían pues llevarse a la invalidación del proceso, ya que impidió el acceso de unas pruebas en el momento en el que abrió el campo a las pruebas de los otros, pero no permitió las pruebas del demandado. Entonces, pues de alguna manera le dio un poco de ventaja al proceso por el lado de la parte demandante y pues digamos que faltó a la parcialidad que debía tener. De acuerdo a ello, también tiene que tenerse en cuenta otras cuestiones. Por ejemplo, que el artículo 140, numeral sexto, el cual menciona mucho el accionante, en este caso, debe interpretarse de manera tácita, puesto que así lo asume y lo ha dicho la Corte en esta misma sala, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia, a través de sentencia en marzo del 2001, que dice que a través del principio de especificidad, que es el que interpreta las nulidades, pues tiene que interpretarse los artículos de manera tácita. Teniendo en cuenta esto, en el presente caso, pues se dice que la norma no está omitiendo los términos, ni tampoco está omitiendo las oportunidades para desarrollar o practicar los actos probatorios. Simplemente no admitió a través de dos causales, de dos autos, perdón. En el primero dijo que no estaba de más aquellas pruebas, pero que en caso de que el ADN pues diera algún resultado en el que las pruebas fueran ya fueran innecesarias, pues entonces no se iban a realizar. Y en el segundo auto, que fue el del 17 de agosto del 2011, pues evidentemente dijo que dadas las circunstancias y dados los resultados de las pruebas de ADN, no había lugar para ese acervo probatorio. Sin embargo, tenemos que entender también que a pesar de que no se están omitiendo, sí se está realizando una falta a la persona. Sobre esa nulidad, el 7 de marzo,
del 2003, esta misma sala de la Corte Suprema de Justicia, la de Casación Civil, habló sobre las nulidades también y especificó que en cuanto a las nulidades no podría entenderse que había una nulidad en el caso del sexto numeral si se daba por escrito un auto en el que se especificara que no debían, que no se iban a admitir las pruebas, puesto que si se está hablando sobre las pruebas, si se está abriendo campo para ello, simplemente se están denegando unas pruebas en específico. Bueno, el procedimiento no es nulidad, sino que tiene que controvertir la decisión. Ese fue el problema. El problema es que el procedimiento no era buscar una nulidad, era en el momento en el que se realiza buscar revertir o controvertir la decisión del juez, y se debió realizar justamente en ese momento, no en el momento en el que se está realizando ahora, porque el artículo 144 del Código del Procedimiento Civil habla respecto a esas nulidades saneadas y dice que son saneadas aquellas nulidades que no se realizan en el momento en el que se abre el campo para hacerlo, en el momento en que hay oportunidad o en el momento en el que se considera se le está vulnerando ese derecho al directamente afectado. Entonces, pues no está una nulidad en ese caso, pues se consideraría que es una nulidad saneada. La Corte también dice que si se deja pasar este tipo de actos simplemente para invocar una nulidad en el momento que le parezca más oportuno, es jugar de alguna manera con el sistema, el aparato jurídico, y sería una falta a la lealtad y la buena fe de la persona. Por lo tanto, es mejor que caduzca este efecto, caduce en el sentido de que si se deja pasar, se tiene por entendido que ya no se necesita sanearla, porque es algo que se ha saneado con el camino. Igualmente, teniendo en cuenta este caso, que el accionante ha dejado pasar en su calidad de demandado, en el caso al que nos referimos, ha dejado pasar la supuesta violación de sus derechos como presentar pruebas, la ha dejado pasar durante el desarrollo de la primera instancia y el desarrollo de la segunda instancia de manera completa, se entiende entonces que no era necesario y esa nulidad ya ha sido saneada. Por lo tanto, su pretensión no procede. Continuando con el cargo primero, en sostén del artículo 368 del Código del Procedimiento Civil, se denuncia esta sentencia por ser violatoria a los artículos 3 de la Ley 153 del 87 y a los artículos 219 y 248 del Código Civil, el primero por falta de aplicación y el segundo por una aplicación indebida. En sustento de esta acusación pasa a recapitularse los siguientes planteamientos. Primeramente, se reprodujo el fallo cuestionado en el ad quom, como señalaron las normas aplicables al caso sometido de su conocimiento. Seguidamente, el artículo 58 de la Ley 153 del 87 establece como regla general permitir la impugnación de la filiación a todas las personas que muestren interés de ello, y que se remite también al artículo 248 del Código Civil. En la misma línea, el artículo 5 de la Ley 45 de 1936 establece que el reconocimiento de hijo solamente puede ser impugnado por las personas en los términos y por las causas previas en el artículo 248 y 335 del Código Civil. El primer artículo de estos dos ya mencionados es modificado por la Ley 11, por el artículo 11 de la Ley 1060 de 2006, fijando como fundamento de la impugnación el hecho de que el hijo no haya podido tener por padre al que pasa por tal, radicando entonces que quien tenga interés o los ascendentes de quienes crean o generan derechos puedan apelar a la impugnación. Claro está, también teniendo en cuenta que este proceso debe entablarse los 140 días siguientes al que tuvieron el conocimiento sobre la paternidad. También con base en este análisis, el impugnante atribuyó al tribunal
las equivocaciones jurídicas que se presentaron durante el proceso. Dichas equivocaciones son haber aplicado el artículo 248 del Código Civil para la legitimación de la impugnación y no haber hecho actuar el artículo 219 del Código Civil sobre hijos legítimos, siendo este razonable antes de la advertida reforma de la cual fue objeto y no luego de ella. Al cierre de esto, el impugnante insistió que los reproches anteriores vulneraron los intereses de su representado, por cuanto a los descendientes se les cierra la posibilidad de impugnar la filiación cuando el reconocimiento se ha producido en un instrumento público, en este caso, un instrumento público o testamento. También se concluye que la sentencia cuestionada debe casarse y que en reemplazo de ella la Corte habrá de revocar el fallo de primer grado en defecto del mismo y negar la impugnación de paternidad extramatrimonial impetrada.